El mal ha sido un constante acompañante en el camino del ser humano. Algunos lo asocian con la privación del bien. Otros lo asocian netamente con los espíritus malignos. Otros niegan su existencia. Algunos más lo racionalizan. Y solo algunos pocos lo combaten, pues desean cambiar la realidad que le rodea. Pero en general, la mayoría ha tratado de encontrar un porqué del mal. Pero sea cual sea la postura, es indudable que nos encontramos arrojados en un mundo donde el mal se percibe, se vive, se enfrenta o nos destruye, pero nadie le es ajeno. A continuación, analizaremos diferentes posturas sobre el mal, a través de una serie de capítulos sobre el problema derivados de la privación del bien en los seres humanos. Comenzaremos con una de las más famosas paradojas ante esta postura, que es el problema de Epicuro. El filósofo Epicuro negaba a Dios, y planteó una serie de preguntas con el fin de reforzar su posición en contra de su existencia. En estas interrogantes, el filósofo cuestionaba el mal en el mundo, a través de una serie de preguntas aparentemente sin solución. Su paradoja dice así: o bien, Dios quiere suprimir los males y no lo puede, o lo quiere y lo puede. Si lo quiere y no lo puede, es señal de que no tiene fuerza, es decir, poder para ello, lo cual repugna a Dios. Si lo puede y no lo quiere, es señal de que nos odia, y eso también es contrario a Dios. Si no lo puede ni lo quiere, no tiene ni poder ni amor, y entonces no puede ser Dios. Si lo quiere y lo puede, es la única solución que le conviene. ¿De dónde resulta entonces el mal? ¿Y por qué no lo elimina? Esta sería la postura de Epicurio. A continuación, analizaremos cada planteamiento y presentaremos su contraargumentación si se requiere. Primero, para Epicuro, el mal existe, porque para que su paradoja funcione, el mal tiene que estar presente, pues de ahí se plantea las interrogantes de su paradoja. Ahora, muchos debaten la existencia o no del mal, pero es indudable que vivimos las consecuencias de la falta del bien en nosotros. Y el mal es algo que no necesitamos razonar mucho para saber si existe o no. Es decir, el sentido común lo hace resaltar a primera vista. Segundo, Epicuro plantea su primera paradoja al preguntarse: ¿Dios sabe que el mal existe? Si se responde que no, entonces se llega a la falsa conclusión de que Dios no es omnisciente, es decir, que no lo sabe todo. Pero sabemos que Dios lo sabe todo, y que si por algo hay algo del mal en el mundo, es porque se puede sacar más bien si sabemos cómo contrarrestarlo. Y aparte que el concepto del mal para los que creemos en Dios, sabemos que es un medio para un fin, y no un fin en sí mismo. Hay formas de convertir la privación en un medio para la abundancia. Pues si decimos que Dios sí sabe que el mal existe, surge otra pregunta. Número 3. ¿Dios puede acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces se llega a la conclusión de que no es omnipotente, es decir, no lo puede todo. Pero para los que creemos en Dios, sabemos que lo puede todo. El hecho que no actúe es simplemente por una sencilla ley que Él se impuso. Esta dicta: si nosotros podemos hacer el bien, entonces Él, entiéndase Dios, no va a actuar, puesto que somos sus hijos adoptivos. Nos dio poder para cambiar las cosas. Podemos mejorar el mundo, si queremos. Y el mal lo podemos combatir. Además, si Él se interpusiera, surgiría un problema. Dejaríamos de ser libres. Que el actuar de Dios nos quitaría la posibilidad de hacer el bien, y por lo tanto, dejaremos de crecer interiormente. Entonces, de nada nos serviría la voluntad, pues el ser humano depende del libre albedrío para poder actuar con la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal. Así que si en nuestra mesa tenemos comida de sobra,
eso significa que a alguien le falta ese alimento. Y si decidimos no compartir, es porque estamos ignorando la ley del amor de Dios hacia el prójimo. Y por lo tanto, nuestro poder de cambiar el mundo lo reducimos a un sentimiento egoísta. O también, si perdemos el tiempo y las fuerzas en cosas sin sentido, ese tiempo y esas fuerzas podrían emplearse en ayudar a algún anciano o a un enfermo en un hospital. Por lo tanto, si no damos lo que se necesita para cambiar la injusticia que nos rodea, de nada sirve quejarnos si nosotros simplemente no hacemos lo que nos corresponde para cambiar la imperfección, pues la omisión lo único que producirá será más injusticia. Volviendo al tema, si decimos que Dios sí puede acabar con el mal, surge otra pregunta. Número 4. ¿Dios quiere acabar con el mal? Si contestamos que no, entonces decidimos que Dios no es bueno. Pero sabemos, por la razón libre del pecado, que Dios sí es bueno. Y si es así, debemos plantearnos algo similar al anterior párrafo. Si Dios quiere el bien, solo basta que nosotros queramos hacer el bien. Pues tenemos libre albedrío. Y Dios no va a intervenir si nuestra voluntad puede cambiar las cosas. Solo basta que nosotros querramos hacer el bien. Una característica que tiene la libertad es que se le convence para actuar, pues la libertad necesita de voluntad propia para poder hacerlo. De cualquier otra manera, la libertad se convertiría en esclavitud, pues Dios no coloca obstáculos ni le impide nada a los pasos libres que se dan en el camino de la vida, porque la libertad plena es la posibilidad de convertirse, de conquistar, de levantarse ante las caídas, de poder decir sí a Dios o negarnos a seguirlo. Por lo tanto, Dios quiere convencernos de hacer el bien, y si Él actuara, su convencimiento se convertiría en una imposición, que dejaría la voluntad humana en la inutilidad. El libre albedrío de nuevo aparece en escena. Y así llegamos a la conclusión que Dios quiere acabar con el mal. Solo que requiere nuestras acciones porque estamos a prueba, si queremos seguirle o no. Si decidimos hacer el bien, los que nos beneficiamos somos nosotros. Y así, siguiendo la voluntad de Dios, podemos controlar la injusticia. Siguiendo el hilo del argumento, surge un detalle, pues la imperfección llega a la puerta. Pues, si decimos que Dios sí quiere acabar con el mal, surge otra pregunta. Número 5. ¿Por qué existe el mal? De ahí surgen tres posturas, que si utilizamos solo la razón, nos limitaríamos, pero que si utilizamos la fe, le encontraremos sentido a las respuestas. La primera pregunta que surge es, ¿Dios podría haber creado un universo con libre arbitrio y sin mal? De esta pregunta surgen tres respuestas. Dos son estériles y una da frutos. Pues si contestamos que sí, entonces Dios no es bueno. Si contestamos que no, entonces Dios no es todopoderoso. Pero si lo vemos con la fe, surgen dos postulados. La primera es que sabemos que este mundo fue un plan B para Dios. Pues Dios puso a prueba a la humanidad a través de Adán, él cayó y nosotros también con él. Pues si Adán y Eva hubiesen pasado la prueba, ya no era necesario nada más. Ahora, si lo vemos individualmente, tenemos las siguientes características. No somos buenos. Tenemos un poder limitado, pero al fin poder. Tenemos voluntad. Tenemos razón. Tenemos hambre de lo eterno. Nosotros decidimos nuestro destino. Por lo tanto, Dios sí creó un mundo libre del mal, pero nos dejó libres de seguir ese sendero. Pero por desobediencia nos alejamos de ese cielo, al cual podemos acceder, pues Jesucristo nos abrió las puertas con su muerte y su resurrección. Y tenemos la posibilidad de acceder a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Solamente que por el pecado la humanidad escogió el camino difícil para poder llegar a la eternidad.
La segunda postura al planteamiento de por qué existe el mal es para probarnos. Pero de esto surge un misterio, que en la fe de tu corazón encontrará la respuesta. Pues se afirma que, si Dios ya lo sabe todo, entonces ¿para qué nos crea, si ya sabe qué nos va a pasar? Pero hay un problema. Pues bien dice que cuando tengas una idea de Dios, tenlo por seguro que no es eso. Digo esto porque Dios se impone límites. Por ejemplo, como lo dijimos antes, hay un límite que se manifiesta en nuestra libertad, nuestra razón, nuestra voluntad. Y son la prueba de los límites que Dios impone a sí mismo, para no intervenir en nuestro actuar. Él podría intervenir, pero no lo va a hacer. Además, si creemos en Jesucristo, sabemos por la fe que Dios mismo abrazó nuestra naturaleza humana y cargó nuestra fragilidad. Sintió hambre, sintió sed, frío, tristeza, sufrió castigos físicos, la cruz y los movimientos bruscos que le hicieron caer en el camino del Calvario, y murió en una cruz por nosotros. Dios puede limitarse si Él lo quiere, pero nuestro entendimiento, por la razón, nunca alcanzará a abarcar todo, pues es un misterio que nunca lo vamos a comprender completamente. De ahí se plantean las más variadas posturas ante este misterio, ya sea que Él ya sabe lo que vamos a decidir con nuestra libertad, y no interviene pues ya somos libres. O también una paradoja, que dice que si Él quisiera podría no saber, si es que así lo decidiera, pues Él es perfecto y se puede limitar como Él quiera. O también que Él ya sabe cuál va a ser el resultado, pero como somos libres y nosotros decidimos, pues entonces Él respeta nuestra decisión. Y Él ya sabe lo que va a suceder, pero no interviene y aún así lo sabe. O si hubo un principio de libertad plena de nuestra decisión, en la cual nos dejó tomar un sí o un no. De ahí surgen muchos misterios e interrogantes. ¿Pero acaso la criatura imperfecta podrá conocer aunque sea un poco al ser perfecto? Por lo tanto, no sabemos su actuar. Pero como dije antes, esto no es relevante. Lo importante es que nosotros somos los que forjamos nuestro destino, y decidimos libremente si lo queremos o no. Pero el hecho de probarnos no es para verlo como algo negativo, sino para mirarlo con la perspectiva de la oportunidad, como algo positivo, pues podemos cambiar la historia de nuestra vida. Las pruebas fortalecen al que se prepara y desea ser fuerte, y destruyen a aquel que decide no luchar por mejorar y deja de prepararse para enfrentarse a las pruebas de esta vida. Al combatir el mal que nos rodea, crecemos interiormente, y con eso forjamos un camino de acuerdo al bien. También está la tercera postura, que es que hay mal en el mundo por el diablo. Y de ahí surgen dos respuestas. La respuesta razonada que dice que si Dios lo puede todo y es bondadoso, ¿por qué no destruye al diablo? Pero el contraargumento nos dice que Dios es amor, y cuando crea algo, lo hace eternamente, pues Él es eterno. Eterno es su proceder. Dios quiere que seamos felices por siempre, y así se lo planteó a los ángeles, al igual que a nosotros. Los ángeles tuvieron la oportunidad de vivir eternamente con Él, solo que los ángeles caídos no pasaron la prueba. Así que tanto los ángeles como nosotros tuvieron o tenemos la oportunidad de decir sí o no a Dios. Y de eso, una vez pasado el tiempo designado, nuestra decisión será eterna. No podemos cambiar. Además, por la fe, sabemos que fuimos expulsados de un paraíso y descendimos a un mundo intermedio, en donde Satanás puede actuar si nosotros le damos permiso. Y si no, pues no actúa. Satanás solamente pone tentaciones. Los que decidimos actuar somos nosotros, y al hacerlo, llenamos de pecado nuestro ser y privamos del bien a los demás. Pues el diablo no tiene poder, él solo nos engaña para que hagamos el mal. Conclusión. Visto el planteamiento de forma inductiva,
es estéril. Pues al razonar el mal, nos dejará con más insatisfacciones y sin la posibilidad de entender las cosas. La razón humana no comprenderá jamás la sabiduría de Dios. Es necesario la fe para comprender más allá de los límites humanos. Pues si nuestra conclusión sobre el mal nos deja con un pesimismo, una vida estéril, sin obras buenas a los demás, o alejados de Dios, más nos valdría no plantear esos postulados. Dios quiere nuestro bien y que cambiemos nuestra vida, que seamos mejores, que dejemos los misterios como lo que son, y no perdamos el tiempo tratando de comprenderlos. Lo que quiere es que lo amemos y a través de ese amor, amar al prójimo, dejar de pecar y ser mejores cada día. Epicuro ve en sus preguntas a una humanidad sin la posibilidad de cambiar el mal en el mundo. El filósofo ve a la humanidad sin la libertad como si fuéramos víctimas de las circunstancias. Dios nos dio poder y facultades, libertad y entendimiento. El mal se razona y después se combate. El que razona el mal y no se opone a luchar o a disminuirlo, se convierte en parte del problema. El mal se combate con la fe, la esperanza y la caridad. No debemos ver el problema como algo definitivo, sino más bien, el mal se tiene que ver como una oportunidad de llevar el amor a Dios al que está privado del bien. Pues los necesitados en este mundo tendrían más sonrisas en su corazón si los que tienen decidieran compartir con inteligencia los bienes que Dios les dio con abundancia. Hasta aquí el capítulo 1 del problema del mal. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.